Durante el lapso de 8 años, el caso del cura Cordero pasó por al menos 8 instituciones de poder religioso y estatal, como la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el Ministerio del Interior, y al menos 7 autoridades políticas y religiosas como el expresidente Rafael Correa y el monseñor Antonio Arregui. Además, se necesitó la mediatización del caso, la indignación ciudadana y al menos 7 denuncias contra Cordero y 10 denuncias contra Luis Fernando Intriago en Guayaquil para que exista una resolución del caso. En octubre del 2018, el proceso canónico concluyó en la dimisión del Estado clerical de manera permanente y perpetua en el tiempo. Esta es la máxima sanción de la Iglesia Católica. En lo legal, la Fiscalía de Azoy alegó la prescripción de todos los casos, puesto que se cumplieron los tiempos legales. Finalmente, la presión ciudadana lleva a la Asamblea a la discusión sobre no prescribir delitos de abuso sexual a menores. Según el diario La Hora, existen 103 denuncias contra miembros clericales en el país. Siguiendo a Rita Segato 2013 y a Martínez 2019, la violencia sexual debe ser entendida no como una acción que tiene como su objetivo obtener el placer sexual, sino el exhibir la capacidad violenta de virilidad que se ejerce y actúa castigando a una víctima. El caso del cura Cordero evidencia la exaltación de la virilidad, de una masculinidad dominante y del poder resguardado en los saberes y adoctrinamientos, factores afectivos con los cuales los creyentes legitiman una violencia disfrazada de sacrificio y de santidad. Según Ann Wilkinson 2011, los saberes religiosos son muchas veces evocados para entender actos de violencia o de conducta de los individuos. Por ejemplo, la autora detecta la interpretación de pasajes bíblicos para entender la conducta homosexual como desviación. Para el caso del sacerdote Cordero, la palabra de Dios, la idea de aceptar el sufrimiento y sacrificio como parte de la doctrina de purificación religiosa y su posición de sujeto de saber, da cabida al ocultamiento de actos ante la justicia. Estos actos atentan a la integridad física, moral y emocional de la víctima. Se suma la capacidad de ejercer poder como temor y en tanto el papel clerical, que le otorga la legitimidad generalizada y la credibilidad en la sociedad ecuatoriana. En el caso del cura Cordero, Martínez 2019 menciona la masculinidad como constructo social que moldea las estructuras de nuestra sociedad, imponiendo reglas de comportamiento o castigos con el incumplimiento. El análisis de la masculinidad en el sacerdote permite la discusión de dos aspectos. Por un lado, la actuación de una masculinidad hegemónica, marcada por la heteronormatividad, puesto que el sacerdote representa la imagen del hombre bíblico, entregado, trabajador y sostiene el binarismo en tanto la Iglesia resguarda los roles del hombre y la mujer como inmaculados. Esto contribuye a evitar cuestionamientos sobre la sexualidad del sacerdote, y son las víctimas quienes desarrollan temor a confesar las conductas homoeróticas. Asimismo, la masculinidad hegemónica se observa en la subordinación e incluso en la figura paternal en los niños y niñas abusadas. Por otro lado, la masculinidad del sacerdocio imprime rasgos femeninos. Según Martínez, estos son asociados con el rol servicial de generosidad, fruto de su formación. Estos rasgos de su masculinidad sobresaltan su imagen sagrada y buena, generando confianza en las víctimas. La Iglesia como institución, siguiendo a Pierre Bourdieu, mantiene una dominación de tipo simbólica, en tanto ejerce una fuerza sobre los cuerpos sin la necesidad de coacción física, sino a manera de disposiciones reconocidas, registradas en los cuerpos y reproducidas por los mismos sujetos dominados, generando así en ellos emociones de vergüenza, temor, etc. En el caso, el poder que tiene el sacerdote como representante de la Iglesia permite el reconocimiento de un tipo de relación dominante con sus víctimas, que además son niños, y producto de esta relación de doblegación a sus cuerpos, se produce en ellos temor y vergüenza de los actos. El papel de lo sagrado y de la bondad también toma un rol crucial en los hechos. Según el colectivo Abusos de Fe, Cordero fundó varias instituciones educativas y contribuyó para que varias de sus víctimas estudiaran. Por esta razón, era casi imposible denunciar sus actos, puesto que tenía una percepción de protector de la educación y de un ser bondadoso. En este aspecto, cabe resaltar los simbolismos sobre la bondad y la santidad, en la función clerical que ocupaba el sacerdote, y como todo esto contribuyó a minimizar y a ocultar las denuncias de sus actos. César Cordero fue un sacerdote católico estratégico, al asociarse primero con la Iglesia para adquirir la capacidad de ejercer poder y democratizar un discurso. Estaba literal sobre una gran cantidad de fieles a los que podía influenciar material y espiritualmente. Su autoridad sobrepasa incluso la autoridad de los arzobispos.
La violencia sexual infantil en este contexto fue ejercida desde un pretendido paternalismo autoritario. Era la personificación de Dios de la ley divina simbólica e institucional. Como cura y director educativo, creó un discurso de la verdad que se convertía en la palabra de Dios para estudiantes, familias y ciudadanos. La ley simbólica se demostraba por medio de sus hábitos. Jorge Palacios, por su lado, expresó: "No sabía que era prohibido porque me confesaba y comulgaba con el depredador sexual". Cordero decía que no era pecado. Para Foucault, la confesión fue y sigue siendo hoy la matriz general que rige la producción del discurso verídico sobre el sexo. Al igual que el caso de Wilkinson, Cordero aplicaba tácticas de manipulación, miedo y salvación, y un discurso de voluntad y sacrificio. Para José, una de sus víctimas, era una persona que imprimía miedo. Ese era el modus operandi de él. Su poder se demostraba en la materialización y el dominio de los cuerpos y de los espacios, creando, viviendo y habitando los lugares arquitectónicos más monumentales y simbólicos de la ciudad. Se mantiene cautivo en su castillo institucional, de donde no salió a partir de su destitución. De ahí se unió a la institución pedagógica. Fundó varias unidades educativas que después de la iglesia fueron sus principales fuentes de saber y poder: jardines de infantes, escuelas, colegios, talleres de enseñanza y la Universidad Católica de Cuenca, donde fue rector hasta el 2013. Era la figura masculina hegemónica de los empleados, alumnos y fieles seguidores. Todas las facultades y escuelas tenían aulas con su nombre. Además, vivía en una de ellas. Para Palacios, él creó un círculo de poder entre los trabajadores de esa institución. Los porteros y los profesores sabían lo que él hacía, pero nunca nos defendieron. Para Wilkinson, la influencia institucional se da a través de flujos materiales e ideológicos representados por esta expansión, no solo unilaterales, sino que fluyen en múltiples direcciones. Su discurso colgaba de las paredes de las diferentes instituciones. Visión de servicio fraterno de nuestro rector fundador, Dr. César Cordero Moscoso, quien ha integrado la dimensión formativa académica con la ética cristiana. Enseñaba a los niños a sacrificarse con alegría, a través de un discurso institucional homologado, validando la dominación del padre sobre los niños. Representaba la razón y la ley de la verdad materializada a través de la educación, la religión, la confesión y su falo. El poder y las posibilidades de agencia del cura aumentaban gracias a su capital político, social y cultural, al ser sobrino del poeta y expresidente Luis Cordero Crespo, que incluso tiene una calle con su nombre, ser de linaje español, tener poder adquisitivo y haber recibido al menos 30 condecoraciones, reconocimientos, medallas, monumentos, doctorados honoris causa, nacionales e internacionales. También creó medios de comunicación. Cordero, al representar el poder y el saber, pudo acumular diferentes tipos de capital, con el fin de controlar y manipular a niños, ciudadanos y autoridades. Para Bárcenas, el poder acumulado era mantenido y producido por una constelación de relaciones de poder que se cruzan y producen realidades materiales y experiencias sociales disímiles para los individuos y grupos ubicados dentro de ellas. Para Alcántara y Amuchastegui, los ejes de articulación y las producciones que emanan del dispositivo de sexualidad dependen de las instituciones y su funcionamiento, de las luchas y otras relaciones de fuerza presentes, de las herramientas y arquitecturas disponibles y de las producciones culturales dadas en un contexto específico. El dispositivo implica la estimulación de los cuerpos, la intensificación de los placeres, la incitación del discurso, la formación de conocimientos, el esfuerzo de los controles, es decir, implica la sexualidad moderna. María Palacios confiesa: Cordero tenía un poder increíble en las personas, porque a todos se les metía en el bolsillo, a todos les hacía creer que era lo máximo, que era buen educador, que era buen maestro, que todo. Entonces, si se da cuenta, luchar ahora contra eso era bastante complicado. Pasaron más de 50 años para que las víctimas se liberaran del miedo y para que las autoridades y medios de comunicación les hicieran caso. Se realizó una marcha con unas 3.000 personas entre estudiantes, activistas, víctimas y sus familiares, que salieron del letargo en el que permanecía la ciudad entera. Para Castells y Bárcenas, la unión ayuda a superar el miedo. El Big Bang de un movimiento social empieza con la transformación de la emoción en acción. En este caso fue la indignación pública. Eso se requirió para superar el efecto paralizante del miedo y la ansiedad de las víctimas, para dar paso al entusiasmo, donde se construye la esperanza que proyecta el comportamiento hacia el futuro. Las experiencias individuales se politizaron.